Saludarlo, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Néstor. Gabriel es el famoso de redes sociales, Gabriel Bonilla. Carolina Martínez es una migrante venezolana, se encuentra esta mañana en República Dominicana. ¿En qué ciudad está usted, Carolina? Buenos días. Buenos días, estoy en Santiago de los Caballeros, en República Dominicana. La bellísima, la colonial Santiago de los Caballeros, ¿no? Definitivamente, es preciosa y su gente es lo máximo. Sí. Carolina, ¿usted hace cuánto salió de Venezuela? Bueno, yo salí en 1996, voy a tener ya 30 años en República Dominicana. ¿Y usted está pensando volver ahora si se cae el gobierno de Maduro? Mira, me encantaría volver. No solo yo, sino los miles de venezolanos que están aquí en las últimas actividades, ayer y antes de ayer lo hemos hablado, la gente ha añorado volver. Carolina, ¿usted qué sensación tuvo cuando vio a Maduro esposado saliendo preso, capturado por Estados Unidos? Aunque la noticia se dio temprano por el tuit del presidente Trump, uno no lo creía, o sea, hasta que no lo viera, es increíble. Y vuelven a pasar la noticia y te vuelven a salir en las redes y lo quieres volver a ver porque es que es algo increíble, fue algo atípico lo que se hizo y realmente estamos en un momento de mucha esperanza por lo que puede pasar, por lo que va a pasar. Sí. Sí, Carolina, quisiera preguntarle, porque para muchos, Carolina, lo que está ocurriendo hoy en Venezuela tiene dos responsables, inicialmente el presidente Hugo Chávez y ahora pues Nicolás Maduro. Quisiera preguntarle sobre el nivel de impunidad que ustedes, los venezolanos que salieron o no por la dictadura, están dispuestos a tolerar a cambio de esa transición, de ese cambio en Venezuela. Mira, definitivamente hay un plan que posiblemente no estemos de acuerdo, pero tiene que haber alguna transición para que venga lo que queremos, que es que el presidente que elegimos el 28 de julio pues tome posesión, ¿verdad? Entonces me imagino que tienen que haber acuerdos y cosas que definitivamente no nos van a gustar, que no es a nuestra medida, pero me imagino que hay un plan para que se haga. Pero el daño que se ha hecho es muy grande y definitivamente tienen que pagar, porque es que el daño es muy grande lo que han hecho contra los venezolanos. Sí, Carolina, ¿ustedes cómo analizan lo que está pasando desde el sentimiento venezolano con la captura de Maduro? Y las voces que señalan que esta es una violación al derecho internacional, una violación de todos los protocolos, lo que hizo Estados Unidos. Mira, yo creo que los líderes venezolanos que están por el mundo y los venezolanos en general tenemos ahorita el momento de aportar. ¿Y qué es lo que podemos aportar? Es explicar, convencer a las personas de lo que realmente pasó en Venezuela, porque la gente muchas veces no lo cree, muchas veces los izquierdosos siguen haciendo bulla y malinformando. Entonces nosotros tenemos como que ahorita el momento histórico, apoyar lo que está ocurriendo, es informando realmente el porqué de este proceso, lo que hemos vivido los venezolanos, porque muchas veces la gente no lo entendía y no lo entiende y solo ve que sacaron a un presidente cuando no era un presidente. Entonces el momento de nosotros es ahora de que la gente sepa lo que realmente pasaba en Venezuela. Bueno, y sigue pasando hasta que no se vayan todos. De acuerdo. ¿Usted piensa regresar a Venezuela en caso de que cambie el sistema político, Carolina? Mira, es uno de mis deseos, me encantaría volver a Venezuela, aunque tengo 30 años aquí, muchas de mis acciones siempre han sido volver a Venezuela, quería que mi hija estudiara en la ULA, en la Universidad de los Andes, siempre ha sido todo pensando en Venezuela, pero no en esa Venezuela que hemos vivido los últimos años, ¿no? Pero sí, me encantaría volver a Venezuela. Bueno, de pronto la que están haciendo hoy es una Venezuela diferente. Carolina, un gusto saludarla, gracias. Muchas gracias. Chao a usted. César Augusto Márquez es un venezolano que se encuentra en el exilio en España desde hace 8 años. Señor Márquez, buenos días. Muy buenos días. Señor Márquez, ¿qué está sintiendo usted, venezolano que se fue huyéndole al régimen, al chavismo? Bueno, es de imaginarse que obviamente es una emoción que no cabe en el corazón, sobre todo por todas las cosas que hemos atravesado y todo lo que ha sucedido desde el año 2002, específicamente, que fue la primera manifestación cuando el pueblo se alzó en contra de Chávez y desafortunadamente por un error pues lo restituyeron en el cargo.
Yo he vivido absolutamente todo este proceso porque yo formo parte de la resistencia y por formar parte de la resistencia me obligaron a salir del país. Luego que mataron a un chico de mi grupo, a Neomar Lander, yo formo parte de Resistencia Altamira. En ese mismo año, 2017, infiltraron personas en todos los grupos de resistencia, que eran las personas que simplemente manifestaban libremente su descontento en contra del gobierno y de las ilegalidades. Y simplemente por manifestar tu descontento, pues eras apresado, detenido, perseguido, hostigado, incluso asesinado, torturado y muchos exiliados. Por eso estamos ya 8 millones de personas fuera del país. El caso de Neomar Lander que usted menciona, señor Márquez, ese fue el del Chacao, ¿verdad? Sí. Ese mismo chaleco que él escribió, se lo di esa misma mañana. Porque 2 días atrás le habíamos conseguido un chaleco de Kepler que era antibalas y la Guardia Nacional el día anterior pasó porque son unos delincuentes, pasaron por la Plaza Altamira, asaltaron a todos los niños y le quitaron los relojes, las pulseras, las carteras, los móviles y los chalecos. Sí, me recuerda... Entonces tuvimos que conseguir otro nuevo, pero que no teníamos el Kepler, y él decidió coger ese chaleco. Bueno, desafortunadamente no era antibalas. Sí, señor. Y le dispararon con una bomba lacrimógena al pulmón. ¿Le quiere usted explicar hoy, que es 5 de enero, a los colombianos, el caso de Neomar Lander, que es uno de los 36.000 o 37.000 víctimas de esas torturas, de esas violencias de Estado, las que decidió Nicolás Maduro? Sí, por supuesto. Neomar Lander era un chico que formaba parte de un grupo de 36 chicos que yo me encargaba de coordinar la ropa, la comida, los medicamentos, el hospedaje. Ellos habían decidido participar en manifestar libremente y decidieron pues dedicarse a esta labor. Entonces, este chico de 17 años, ese día pues decidió, hay normas internacionales para disuadir manifestaciones públicas, donde no puedes lanzar una bomba lacrimógena donde haya menos de 10 personas manifestando. Nunca, jamás puedes disparar directamente ni horizontalmente la bomba, tiene que ser hacia arriba o hacia el piso. Y se ve evidentemente que el guardia se acercó, él estaba solo en la entrada de la Libertador, que es una calle muy conocida en Venezuela. El guardia se acercó con una escopeta y le disparó una bomba lacrimógena casi quemarropa, le perforó el pulmón y lo mató automáticamente. Eso fue en la mañana de ese día. De ese día, eso fue en 2017. 2017. Sí. César Augusto, este caso, el de Neomar Lander, es uno de los miles de venezolanos asesinados por el régimen. Y por eso yo quisiera que usted le respondiera a quienes consideran hoy todavía en el mundo que el asunto de la crisis en Venezuela la deberían resolver internamente los venezolanos. Incluso algunos se atreven a decir que los venezolanos en Venezuela no han hecho lo suficiente para sacar al régimen de Maduro del poder. ¿Usted qué le responde a ellos? Vale, es que una cosa muy distinta es criticar detrás de un ordenador cuando tú tienes en tu casa agua, luz, teléfono, comida, un sueldo suficiente, tienes medicamentos y tienes atención médica, ¿sabes? Y con luz puedes perfectamente criticar desde las distancias, por referencias o por un texto simplemente y no vivirlo. Nosotros no solamente hemos hecho todo lo necesario, hemos hecho más de lo necesario para salir de este pueblo. De hecho, el último esfuerzo importante fue lograr unas votaciones donde se ganó, se derrotó 67-30% al dictador, y no solamente se robó las elecciones frente a todo el mundo, porque fue evidente, se consiguieron las pruebas, se mostraron y se entregaron a los organismos internacionales y fue perfectamente desconocido. El mundo simplemente miró hacia otro lado y pensaron que era otra cosa más. Nosotros desde el 2002 nos levantamos contra el dictador y cuando estábamos llegando a Miraflores dieron una orden interna y empezaron a dispararle al pueblo y mataron a la gente. Hoy en día no hay nadie preso por eso, solamente la gente que fue sorprendida en la manifestación. Hemos ido a votar masivamente, nos hemos abstenido cuando ha sido necesario, hemos marchado hasta más no poder, hemos denunciado al mundo completamente todas las irregularidades, ilegalidades, crímenes de lesa humanidad, incluso ante la Corte Penal Internacional, y simplemente el mundo ve desde lejos y se aprovecha económicamente
de las regalías que el gobierno para conseguir silencio, ¿verdad? Y apoyo le está suministrando a otros gobiernos, organismos internacionales, etcétera. O sea, esto es algo muy delicado, muy profundo y muy extenso. Aquí hay tentáculos en todas partes del mundo y yo creo que eso se va a saber. Por eso fue muy bueno que capturaran a Maduro, porque es la cabeza aparente de este grupo, un grupo criminal, donde hacen de Venezuela una base para ellos estar impunes y seguir penetrando el terrorismo y el narcotráfico en todo el continente. Quedan las otras cabezas vivas esta mañana. Tengo una noticia de última hora, sí. César, porque están sacando a Maduro en este momento de Brooklyn, lo están montando en un helicóptero como un vulgar delincuente, como lo que es, lo están sacando detenido, esposado, para llevarlo a la primera comparecencia a una corte federal en Nueva York. Así que lo dejo, César Augusto. Gracias por acompañarnos. Vale, les sugiero que siga en sintonía, porque esto se está poniendo divertido. Gracias, César. De acuerdo, muchas gracias. Noticia de última hora. Blue Radio. Sorte. La DEA, los 6 hombres que están alrededor son de la DEA. Lo sacaron de la corte en Brooklyn, lo llevaron al helipuerto, que está a punto de arrancar el helicóptero hacia la corte de Nueva York. Allí está el primer traslado de Nicolás Maduro y de su esposa, Silita, que esta mañana no sonríe para nada. 7:26 minutos en Nueva York. Alejandro Rincón. Hola Néstor, un buen día para todos. A esta altura de la jornada avanza el primer traslado de Nicolás Maduro y de Cilia Flores hacia la audiencia que tendrá lugar alrededor del mediodía, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad que incluye elementos no solo de la DEA, sino también del FBI, acompañados de la policía de la ciudad de Nueva York. Avanza este proceso de traslado. Primero fueron sacados del centro correccional distrital de Brooklyn a bordo de una camioneta blindada y posteriormente se completó ese traslado hacia el helipuerto. Vendrá consecuentemente por la vía aérea hacia la isla de Manhattan, en donde pues tiene sede la Corte Federal para el Distrito Sur de Nueva York, que es la primera vez que volvemos a ver Maduro luego de su extradición a territorio de Nueva York. A Nicolás Maduro lo hemos visto con un traje de color caqui, zapatos naranja, en tanto que Cilia Flores tiene también un traje de reo, igual de color caqui, pero sus zapatos son negros, naturalmente, y como los criminales que son, y a raíz de la fuerte acusación que el gobierno de los Estados Unidos imputa en su contra, pues se les ve esposados no solo de manos y de pies, es decir, a través de estas imágenes y este dispositivo, el gobierno de los Estados Unidos deja muy claro que les está dando el peor trato, un trato reservado solo para los peores criminales, para enfrentar la justicia que estaban evadiendo hasta su captura. Néstor. Sí, Alejandro, pero este uniforme que lleva Maduro ya es de los presos de Estados Unidos. ¿Esto es naranja? Porque en el video lo veo un poquito caqui. Sí, es interesante este elemento de el overol naranja, que es el que se tiene referencia habitualmente. Sin embargo, en el estado de Nueva York y específicamente las personas que permanecen recluidas en el centro correccional distrital de Brooklyn tienen ese caqui o ese traje que es de ese color. No es realmente un overol naranja y será ese mismo traje con el que pues lo veremos finalmente presentarse alrededor del mediodía ante el juez Hellerstein, que pues finalmente ha sido quien tiene asignado el caso. ¿Qué horas son para usted en Nueva York en este momento? En este momento tenemos la misma hora con Bogotá. Estamos empatados en tiempo. 7 de la mañana, 28 minutos en Nueva York. Y si la cita, Alejandro, perdóneme, si la cita es a mediodía, entonces para ustedes también son las 7:28. ¿Por qué lo están llevando tan temprano? Este es un elemento muy interesante que mencionas, Néstor, porque hay una serie de todos modos de dispositivos y de coordinación que las agencias de seguridad de Nueva York tienen que implementar para de todos modos no interrumpir la cotidianidad de la ciudad. Es decir, la Corte Federal para el Distrito Sur, digamos, su entorno es el distrito que conocemos en el Bajo Manhattan como Chinatown. Estamos empezando la semana, hay una serie de actividades laborales, el distrito que también es comercial, de manera tal que pues se hace también el traslado a esta primera hora del día para pues no interrumpir tanto la normalidad o la cotidianidad de la ciudad.
Recordar adicionalmente que pues el traslado a primera hora también obedece a pues la necesidad que tendrá tanto pues Nicolás Maduro y Cilia Flores de encontrarse con sus abogados y adelantar las preparaciones necesarias de forma tal que estén listos para el momento cuando tenga lugar la audiencia, en el momento pues cuando eso inicie, sí ha de iniciar pues al mediodía en punto como lo esperamos o un poco después. Alejandro Rincón en directo desde Nueva York, 7 de la mañana, 29 minutos. Esta imagen, padre, ¿cómo le quita usted? Mírelo desde el punto de vista humano. Eso, para allá iba. Este señor tan poderoso, tan soberbio, hace apenas unas semanas diciéndole cobarde a Trump. Les bailaba hace 3 días. Venga les bailaba por mí. en la cara y se reía. Fueron por él. Miren lo que terminó. Felipe, esta imagen que estamos viendo de Nicolás Maduro es muy, muy impresionante. ¿Cómo le quita usted? Porque es conmovedora, porque es aleccionadora y porque habla de cómo da vueltas la vida. El pequeño poder, el de Nicolás Maduro, que tuvo en algún momento, se voltea. Y se volteó y ahora es un preso vulgar tratado. Pero, ¿sabe qué, Néstor? ¿Cómo le quita usted, más allá de todo, cómo le quita usted la felicidad a las víctimas de este dictador? No. Es decir, a los venezolanos que están viendo esa escena, no, yo sé que usted no, estoy diciendo al ser humano. No, al contrario, lo que le quiero decir es yo también estoy disfrutando. Entiendo lo que dice. Pero piense usted Maduro, en cuántas personas víctimas de él, en cuántas personas mató. Mire todo lo que nos contaron los venezolanos que usted entrevistó ahora. Y ven esa escena, se tienen que sentir felices. ¿Y cómo hace usted o cómo hago yo? Yo estoy feliz, padre. Yo no soy una víctima directa de Nicolás Maduro, pero estoy en el grupo de los sonrientes. Este señor lo que hizo fue horroroso. Sí. Encarceló a cientos de miles de personas, torturó a miles de personas, cerró medios de comunicación, expropió la propiedad privada, llevó al exilio a 8 millones de venezolanos, persiguió y hoy está pagando las consecuencias. Y los que mató, Néstor, la gente que hoy no puede ver, los muchachos. Las víctimas, no solamente los de la violencia física, las de esas familias que terminaron asediadas por cuenta de la soberbia. Era un sátrapa. Cuando usted dice un dictador, un tipo que no respetó los derechos humanos, me parece que está pagando las consecuencias de esos atropellos. Ver un déspota sometido, claro que produce alegría, satisfacción, alivio, porque claro que los millones de venezolanos que sufrieron que siguen sufriendo esa dictadura oprobiosa, pues claro que tienen que estar felices como dice el padre. Y claro, pues genera todo ese tipo de debates que ustedes están insinuando, por ejemplo, relacionados con pues lo efímero del poder y digamos la lección que debería recibir todo el que tenga ese autoritario que casi todos llevamos dentro es, mire, las situaciones de poder, las situaciones que ponen a una persona en una condición aparentemente privilegiada, es efímera y puede cambiar muy rápidamente y después seguramente se convierte en humillación. Perdóneme un momentico porque vuelvo a Nueva York. El trayecto en el helicóptero, ambos van con el mismo uniforme caqui. El trayecto fue muy cortico, era pasar apenas el río, el Hudson, que se encuentra a los dos lados. Ya llegó a la Corte de Nueva York y lo llevan los agentes de la DEA a los dos. Adelante Nicolás Maduro, atrás va Cilia Flores, su mujer. Va cojeando, Alejandro, Néstor. Adelante. Justamente, pues ha concluido esa primera parte del traslado, es decir, el helipuerto que ustedes pues hacen referencia queda en el oeste de la isla de Manhattan y ahora pues concluye la última parte del trayecto que será por tierra desde el helipuerto hacia pues donde estamos nosotros incluso ya ahora en la sede judicial y pues como ahí van marcando cada punto pues siempre en medio de ese fuertísimo dispositivo de seguridad y hay otro elemento clave por mencionar de lo que también hemos visto sobre Nicolás Maduro, es decir, se le ve que tiene afectada una pierna, es decir, nos deja claramente ver que sufrió alguna afectación en su salud. Por supuesto, le tuvieron que pegar una estrujada, si se entiende y ahora, la expresión mía, Alejandro, muy dura, claro, porque está cojeando desde el sábado en la tarde. Exactamente, está afectado en su salud y ahora ha subido de nuevo a otro vehículo fuertemente blindado que pues también es un elemento que no puede pasar desapercibido, es decir, a Maduro se le está dando el trato pues de peor criminal, no es a cualquier persona a quien pues se le transporta pues en medio de estos dispositivos blindados y pues con tanto seguimiento de todo tipo de agencias y de autoridades, ¿no? Sí.
le están dando el trato del peor criminal, pues porque era un criminal al frente manejando un Estado. Ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, torturas, hizo todo lo que podía hacer, todo lo malo. Le están dando el trato que se merece un criminal como Maduro. Felipe, yo veo esta imagen de Nicolás Maduro subiéndose como un delincuente esa tanqueta y me produce un alivio gigante saber que al final esto es un poquito de justicia divina. Ahora, viene el tema, Néstor, viene el tema de si va a negociar o no, porque es que ese es el siguiente paso. ¿No? Yo sospecho, Felipe, es posible que negocie como lo hizo en su momento Noriega, ¿no? Todos van a querer negociar, Felipe. Claro, como va a negociar y va a contar cosas. López, todos terminan cantando. Noriega murió en prisión, ¿no? Noriega murió en la cárcel. Pero Noriega dio información sobre el narcotráfico. Sí, pero a Noriega le rebajaron la pena. Otra cosa fue que se murió, pero es que Noriega estaba condenado a cadena perpetua y negoció, como negoció Leder, como han negociado, el pollo fulano. Carvajal. Nicolás Maduro tiene 63 años en este momento. Por eso, Maduro, Juan Camilo nos explicaba temprano que la mínima son 20 y la máxima es cadena perpetua. Claro. Pues esperemos que la negociación no sea el camino, ¿no? Va a negociar, hombre. Pero esperemos que no, porque lo que debería haber es la capacidad de la justicia de probarle sus delitos y de condenarlo proporcionalmente al daño que generó. Y no, pues, digamos, esa negociación que de todas maneras siempre es una especie de derrota para la justicia. Pero va a ser una negociación al modelo. Pero si lo tienen ahí es porque hay pruebas. Héctor, ¿sabe cómo es la negociación que seguramente viene en camino? Lo van a condenar a 500 años de cárcel más 5 cadenas perpetuas. Y se lo rebajan a 497. Entonces, exactamente, le dicen, le quitamos 5 cadenas perpetuas y no paga 500 años de cárcel, sino 100. Uy, pero esta imagen probable, realmente me pone a mí tan contento de ver este dictador, narcotraficante, violador de derechos humanos, asesino, vistiendo. Lástima que no le pusieron los grilletes, porque me hubiera alegrado mucho más. Los de los a pies. esta imagen hay que acostumbrarnos, ¿no, Néstor? Porque pues son varias diligencias judiciales que nos esperan seguramente durante los, próximos meses. Yo creo que nos vamos a llevar por lo menos 6 meses de estar viendo estas imágenes de sacando a Maduro de su lugar de prisión en Brooklyn para llevarlo a poner frente a los jueces. Y algo hay de la humillación que es tan característica de este sistema gringo de justicia, que lo exponen allí al escarnio público. Por supuesto, esta sensación de sonrisa, Felipe, que usted tiene, que yo tengo, es lo que buscan los gringos con el show que están haciendo esta mañana. Las cadenas internacionales estadounidenses de noticias enlazadas transmitiendo el recorrido del vehículo blindado es muy sintomático de lo que también significa para los estadounidenses esta captura y esta extradición, esta extracción de Nicolás Maduro. CNN y el trasfondo en vivo, Fox está en vivo, todos transmitiendo esta noticia. A este lado en la para fila, mí el telón Andrés, de fondo, Néstor, los que sonríen con la imagen de Nicolás Maduro. Y al otro lado, el telón de fondo, que no. Claro que hay alguien que no. Los que eran amigos de Nicolás Maduro, los que eran amigos del régimen de Nicolás Maduro, que están en el plan de defender a Maduro. Los que están pidiendo respeto hoy por los derechos humanos de Nicolás Maduro, pero que durante 20 y pico años de dictadura no fueron capaces de alzar la voz por quienes padecieron justamente las arbitrariedades de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez. Y yo no puedo evitar ver esas imágenes que estamos viendo en estos momentos, Néstor, con un telón de fondo, y ese telón de fondo es el de 8 millones de personas, 8 millones de personas que tuvieron que abandonar ese país. Algunos de ellos a irse a vivir en la pobreza, en la soledad, en el frío, vagando por todo el continente, tratando de buscar un destino, porque la dictadura de Chávez y Maduro, en esto yo no quisiera que se olvide la responsabilidad de Hugo Chávez, fue tan cruel, tan macabra y tan incompetente que obligó a casi una tercera parte de la población de ese país a tener que abandonarlo. Ese es el único telón de fondo. Bueno, y el de los presos políticos, de los cuales todavía hay casi 1000, de las personas que están y que han sido torturadas en esa prisión infame que se llama el Helicoide en Caracas. A mí no me pidan que piensen otra cosa diferente en este momento, cuando veo esas imágenes, que en esos 8 millones de personas, que en esos 1000 presos políticos y que en las personas que han
sido torturadas y asesinadas o condenadas al hambre por este régimen infame. 7:39 a.m. Claro que hay que pensar, usted tiene razón, Andrés, en esos 8 millones de venezolanos. Muchos están en Colombia, otros efectivamente están deambulando por el continente, pero piense en los perseguidos políticos, piense en los torturados, piense en las 10.000 ejecuciones extrajudiciales, en los asesinatos que organizó el régimen de gente que en algún momento se atrevió a salir a la calle a protestar. Son las 7:39 a.m. Pronunciamientos de Estados Unidos sobre el tema de Maduro en este momento en Washington. Juan Camilo Merlano. Néstor, ya el presidente Donald Trump y sus distintos funcionarios han sido muy claros en que Nicolás Maduro responderá a todo el peso de la ley estadounidense, particularmente la fiscal general Pam Bondi, quien puso al frente de este proceso el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, el general es Jay Clayton. Él fue nominado por el presidente Trump y posteriormente confirmado. Él es quien firma la nueva acusación en contra de Nicolás Maduro y se deberá apoyar de otro grupo de fiscales para todo el proceso. Uno intuye que designaría a unos fiscales específicos quienes sean los que acompañen concretamente todo el proceso de acusación. Cuando nuestros usuarios en YouTube pueden entrar, pueden ver a esta hora la tanqueta, el vehículo blindado. Este es un vehículo tipo Bearcat que está ingresando en estos momentos a uno de los estacionamientos de la sede de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Hay que hacer la claridad, esto queda en Lower Manhattan. Al parecer Maduro aterrizó en uno de los helipuertos que queda cerca al distrito financiero. Esto es al sur de Manhattan, y de allí el desplazamiento en el vehículo blindado hasta la sede de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Ya lo indicaba Alejandro más temprano, esto queda muy cerca a la zona de Chinatown. Es una zona muy transcurrida que naturalmente por la hora de la mañana pues no se alcanza a ver tanto, y pues porque cerraron muchas de las vías aledañas. Pero ahora lo que se espera entonces es que empecemos a conocer primero quién va a ser el defensor de Maduro, cuál va a ser el abogado que lo represente en el marco de este proceso. Luego deberíamos conocer también la primera foto de la reseña judicial de Nicolás Maduro. Eso es lo que se debería conocer en las próximas horas, porque le deben tomar huellas, la reseña judicial. Posteriormente, cuando sea el momento de la audiencia al mediodía, naturalmente la lectura de los cargos y que él determine o que se declare culpable o no culpable, y de ahí en adelante se seguirá en el proceso que, recordemos, la audiencia del día de hoy será presidida por el juez Alvin Hellerstein, quien también podría presidir el juicio en contra del dictador venezolano, pero todo eso dependerá del desarrollo de aquí en adelante. Un juicio que en todo caso, eso no se produciría tan en el corto plazo, pueden pasar meses, incluso hasta un año. Todo depende de los tiempos de los recursos que vayan presentando y también los tiempos de la justicia para ir organizando ese juicio, Néstor. Juan Camilo, gracias. 7:42 a.m. Y atención, Suiza acaba de determinar bloqueo de cuentas para Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, por otro lado, estaba en el tema de la codicia. Se robaron mucha plata estos señores del gobierno de Venezuela. Lo que hace Suiza esta mañana es, caído Maduro, le está bloqueando y congelando los activos que tenía en cuentas suizas, en donde estaban escondiendo buena parte del dinero que se han robado durante todos estos años. El cuento de la codicia, Felipe, del presidente Petro, sí, no es solo en Colombia. A estos neoladrones también les entró el tema de la codicia. Desde Londres, desde Europa, esta mañana, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, la noticia la da esta mañana que lo que es el gobernante Consejo Federal de Suiza, que dice que ha congelado con efecto inmediato todos los activos que posee en Suiza el presidente de arrestado venezolano Nicolás Maduro y de todos sus allegados. Esto luego de la detención por parte de Estados Unidos. Y como te decía, la medida entra en vigor de inmediato y va a ser válida por 4 años y tiene como objetivo evitar la salida de activos potencialmente ilícitos, y se suma a las acciones existentes impuestas a Venezuela desde 2018. Esto todo en un comunicado del gobierno federal de Suiza. Pero llama la atención porque sabemos del secretismo que tiene Suiza en su banca, y sabemos que en Estados Unidos, por ejemplo, los allegados de Maduro y Maduro tenían 150 millones de dólares congelados. Eso, de hecho, fue parte de la negociación cuando conversaban con Trump días atrás. Y hay otro caso que también se está hablando hoy en la
la prensa británica, y es porque todas las reservas del gobierno venezolano están en el Banco de Inglaterra, que es el Banco Central del Reino Unido. Y recordemos que hubo una disputa allí porque en algún momento quiso, durante la pandemia, el gobierno, cuando estaba al mando Nicolás Maduro, retirar esos fondos para combatir la pandemia en Venezuela. Sin embargo, el gobierno británico en ese momento reconoció a Juan Guaidó y disputó el derecho para retirar esos fondos, que son 20.000 millones de dólares los que hay ahí en lingotes de oro en el Banco de Inglaterra. Bueno, eso sigue congelado, nunca se aceptó entregárselos al gobierno de Maduro y siguen esos fondos ahí congelados en el Banco de Inglaterra hasta que haya un gobierno legítimo en Venezuela para poder entregarle el derecho al uso de esos fondos, Néstor. Blue Radio. Habla a esta hora el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, con un balance después de los bombardeos de lo que ha pasado en las últimas horas. Y logró la gran victoria, que todo el mundo quedó asombrado de la firmeza, de la entereza, de la heroicidad del pueblo venezolano durante las gloriosas batallas del 11, 12 y 13 de abril. Yo quiero reivindicar esa fecha, yo quiero reivindicar ese momento histórico donde incluso fui víctima de manera brutal de una detención arbitraria. ¿Para qué? Para que con esa fuerza, para que con ese ánimo de lucha, para que con esa esperanza nosotros no solamente salgamos a las calles a pedir la pronta, diría yo, fe de vida de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, sino que cese ese secuestro en el cual se encuentra y de la cual ha denunciado la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Como presidente del Poder Ciudadano, llamo alerta a nuestro pueblo, a todos nuestros funcionarios en toda Venezuela, en todas las fiscalías del país, para denunciar estas violaciones masivas a los derechos humanos que han ocurrido hoy y ante el mundo. Yo le pido a las Naciones Unidas en este momento que se pronuncien. ¿Dónde están los organismos internacionales de derechos humanos? Que se pronuncien en relación a estos ataques cobardes que han causado víctimas mortales de inocentes y que mantienen secuestro al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, primera combatiente, primera dama, Cilia Flores. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 47 minutos. Gracias a las redes sociales estamos tentados a opinar de todo. A veces sin comprender muy bien lo que está pasando. Otras veces irrespetando las experiencias de las demás personas. Y lo más preocupante, desde paradigmas muy simplistas, maniqueístas y fanáticos. A mí, la experiencia de escuchar a otras personas en el diálogo espiritual me ha hecho consciente de la complejidad de la realidad y del propio corazón humano. Los relatos de las historias personales que escucho no son lineales, sino que se enroscan en lógicas que a veces son muy extrañas y que uno no las puede entender. Y por ello, antes de opinar, trato siempre de comprender bien lo que sucede. Esta complejidad exige una mirada más profunda, porque no es lo mismo tener una opinión que comprender un fenómeno en toda su dimensión. Las redes nos han acostumbrado al titular, al resumen, al dato rápido. Según estudios recientes, el 64% de las personas en Colombia reconoce haber compartido noticias sin verificar su veracidad, simplemente porque les pareció interesante o porque los movió una emoción intensa. Ese fenómeno no solo distorsiona nuestra comprensión de la realidad, sino que alimenta polarizaciones que son innecesarias y que casi siempre son destructivas. Si entendemos que la realidad no es lineal, entonces también debemos reconocer que las soluciones sencillas no sirven, son insuficientes. Cuando discutimos sobre temas del país o del continente, como en el caso de lo que está pasando en Venezuela, tendemos a buscar respuestas rápidas, fórmulas mágicas que arreglen todo de un golpe. Pero la vida real no funciona así. Las personas llevan consigo miedos, memorias, heridas, esperanzas, intereses, contradicciones.
Y esos elementos que a veces no salen en las estadísticas o que no salen en un mensaje de X son parte esencial de lo que nosotros debemos comprender. Aceptar la complejidad no significa que renunciemos a cambiar las cosas. Significa actuar desde un lugar de humildad y de mucha responsabilidad. Significa reconocer que nuestras ideas no siempre son completas. Al contrario, la mayor de las veces son incompletas. Significa también discernir entre información y ruido, entre verdad y la retórica emocional. Blue Radio. Esta madrugada, a la 1:30, el presidente Petro escribe un larguísimo mensaje vía Twitter amenazando con volver a las armas, diciendo con razón que no lo pueden tratar como un narcotraficante, que es diferente a que sus políticas, las públicas, las de Petro, hayan favorecido como han favorecido a los grupos de narcotraficantes. En el trino de 15 párrafos, el presidente Petro, que no habla inglés, duda de la traducción de las palabras del presidente Trump, las que ha hecho la prensa, las que se han hecho a través de inteligencia artificial, y se atreve a recomendarle a Estados Unidos que no bombardee Colombia porque podrían matar niños. La pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 7 de la mañana, 50 minutos, momento para los deportes en Mañanas Blue. Hernández, que la pide, corre Cucho y puede hacer, pinta bien para Cucho, buena. Hernández está el primero del Betis, Cucho. En España, Juan Camilo El Cucho Hernández tuvo una tarde agridulce, marcó el gol de su equipo frente al Real Madrid, pero cayó 5-1 el Real Betis. El colombiano suma 10 goles en 22 partidos esta temporada y ha anotado consecutivamente en los últimos 3 juegos con el equipo andaluz. Anotó en Copa del Rey ante el Murcia y antes del gol de esta jornada ante el Madrid, había marcado ante el Getafe por Liga. Y mientras el Cucho sigue en racha en Inglaterra, Jefferson Lerma sufrió un choque y salió a los 38 minutos del duelo del Crystal Palace en la derrota ante Newcastle. El mediocampista de la selección Colombia chocó con el alemán Malik Thiaw y desorientado fue sustituido de manera prematura. Aún no hay parte médico oficial del club. En Colombia los equipos se siguen armando para la temporada 2026. Allí en Chile despierta el cóndor. Fuerte, orgulloso, valiente. Creció entre vientos que nunca perdonan. Millonarios presentó a su nuevo mediocampista, el chileno Rodrigo Ureña, con un video alusivo a la cultura de su país. Con 32 años, Ureña llega luego de 13 en Universitario de Perú, donde fue tricampeón y es recordado en Colombia por su paso por América, donde fue campeón en 2020. También jugó en el Deportes Tolima. Y hablando de América, el equipo Escarlata confirmó el regreso de Carlos Sierra, también mediocampista, quien vuelve a la institución tras 3 años en los que pasó por Junior Nacional, UCB de Venezuela y Llaneros de Villavicencio. Además, el equipo de David González anunció la contratación de Jan Lucumí, el extremo de 21 años que salió de Boca Juniors de Cali y viene del Fluminense de Brasil, donde disputó 5 partidos. Y el Medellín ya le encontró reemplazo al arquero Washington Aguirre, es otro uruguayo del Deportivo Pereira. Llegó Salvador Ichazo, quien firmó por 2 años con el poderoso de la montaña. Y en Marruecos, un español desató la locura ante Tanzania. Brahim Díaz marcó el gol de la clasificación de los Leones del Atlas a los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones. Recordemos que Díaz, jugador del Real Madrid, nació en España pero tiene ascendencia marroquí y por eso defiende los colores de esta selección. A cuartos de final también clasificaron Senegal, que venció a Sudán, Malí, que sacó a Túnez en penales, y Camerún, que le ganó 2-1 a Sudáfrica. Hoy Egipto enfrenta a Benín y Nigeria a Mozambique. Y hablamos de tenis porque el bogotano Nicolás Mejía ya está en los 16avos de final del Challenger de Canberra en Australia, tras vencer 6-7, 6-4 y 7-5 al francés Sacha Gueimard. Su rival hoy en dicha fase será el alemán Justin Engel. 7 de la mañana, 53 minutos, los deportes en Mañanas Blue. Blue Radio. Equipo, silencio, vamos a grabar. Sube pista, entra la voz. El mejor regalo, suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Felices fiestas, Navidad, Año Nuevo, todo eso que te hace feliz. Suscríbete, en vivo las 24 horas. Somos @Blue Radio Co. Los mejores contenidos para ti en este 2026. Blue, más que radio. Listo, quedó.
La extracción de Nicolás Maduro parece ser el primer paso para reformar el hemisferio occidental y hacerlo un vecindario a la imagen y semejanza de los Estados Unidos. Eso es lo que se concluye a partir de las declaraciones. Rick de la Torre fue oficial de operaciones de la CIA, dirigió la estación de la CIA en Caracas. Es el principal oficial de inteligencia norteamericano en Venezuela encargado de gestionar esa red de inteligencia y de operaciones que informan de políticas y decisiones de seguridad de Estados Unidos en la región. Señor de la Torre, buenos días. Hola, buenos días. ¿Dónde se encuentra usted en este momento? En mis oficinas de Washington, D.C. En Washington, D.C. ¿Qué impresión tiene viendo a Nicolás Maduro vestido como un preso, dirigido por agentes de la DEA esta mañana, ya en espacio de la Corte Federal de Nueva York? Me encanta. Imagínate, para mí esto es años y años de trabajo. Yo me jubilé el año pasado de la CIA y desgraciadamente siempre pensé que este momento no iba a llegar pronto, y bueno, ahora llegó. Gracias a Dios. Ahora lo que nos faltan 2 o 3 más, yo creo, Diosdado y Vladimiro y Delcy, y a ver si podemos lograr algo mejor ahí. Señor de la Torre, ¿usted entiende la jugada del presidente Trump de tumbar a Maduro, pero permitir que siga en el poder Delcy Rodríguez? ¿Eso qué explicación tiene? Bueno, eso es algo temporario. En sí, mira, el asunto es que la oposición está ahora exiliada, está en distintos países, no está centralizada de ninguna manera. Entonces, hoy y mañana y pasado mañana, alguien tiene que estar encargado del país, es decir, alguien tiene que encender las luces y apagar las luces y limpiar las calles y todo eso. Por ahora nos tenemos que aguantar un poco y tratar de trabajar con Delcy hasta que las cosas cambien. ¿El por ahora es hasta cuándo? Eso no se sabe de un día a otro, pero sabemos que eso viene pronto, es decir, eso viene pronto. Yo espero y creo que obviamente los otros miembros de esta red que tienen la tinta de sangre en sus manos por todo lo que han hecho el pueblo venezolano sufrir durante los años, en estos momentos están calculando a ver cuál va a ser su próximo paso, si se van a escapar a La Habana o a Moscú o bueno, a donde sea. Pero al fin y al cabo yo creo, sinceramente creo, que Corina Machado, el partido de ella, el doctor Hernández y los demás van a estar muy pronto en Caracas. Sí, señor de la Torre, quisiera preguntarle sobre su experiencia, sobre lo que usted dice durante años hizo en Venezuela, producto de la inteligencia. ¿Qué información usted pudo recabar, recoger sobre Nicolás Maduro, sobre el Cartel de los Soles? Bueno, para que sepas, yo de verdad no voy a comentar sobre operaciones que están activas o posiblemente agentes o fuentes de información de nosotros, porque obviamente no quiero poner a nadie en riesgo. Lo que sí le puedo decir es que nuestras fuentes, y no tanto ni nuestras fuentes, estamos hablando de un régimen que lo anunciaba públicamente, que apoyaban y ayudaban a los terroristas iraníes, que trabajaban y ayudaban al ejército ruso, que hacían negocio militar con la China también. Estamos hablando de una dictadura controlada desde La Habana y también desde Moscú. Por esas razones, el mundo entero sabe que Maduro es ilegítimo y verdaderamente el pueblo venezolano durante las últimas 2 elecciones ha decidido que no quiere más y quiere reunirse al resto de América Latina y también al resto del mundo. Sí, pero fíjese, señor de la Torre, que revisando el indictment, la acusación contra Nicolás Maduro, se habla de una asociación a una red criminal dedicada al narcotráfico, al cobro de sobornos, hechos violentos como por ejemplo las torturas, las golpizas y los asesinatos en Venezuela. Permítame insistirle sobre su trabajo. ¿Qué tipo de pruebas, qué tipo de documentos o de señalamientos concretos usted pudo conocer y recabar en su época en la CIA en Venezuela contra Nicolás Maduro? Eso lo sabemos. No, eso lo tenemos y lo sabemos. Ahora es el trabajo del Departamento de Justicia
utilizar esa información como evidencia en las cortes. Como le comenté, yo no voy a comentar sobre operaciones que son activas en estos momentos, pero eso está, bueno, hay varios que escaparon la tortura de Maduro y tienen la evidencia ellos mismos, son testigos en lo que ha pasado. Sí. Eso lo sabemos. Sí, señor de la Torre, creo recordar que usted fue el último agente de la CIA que estuvo en Caracas, en Venezuela, ¿no es verdad? Usted fue de las últimas personas antes de la ruptura definitiva de relaciones entre los dos países. Otra vez, eso no voy a comentar sobre eso, pero sí le comento que estoy conocido. ¿Tiene conocimiento? Sí, tengo conocimiento y el régimen de Maduro me conocen a mí. En ese contexto, yo solamente quiero preguntarle por la página 18 del indictment, donde habla de los nexos de Nicolás Maduro con el ELN y las disidencias de las FARC, entre ellas la Segunda Marquetalia. Sí, la Segunda Marquetalia. ¿Eso usted, digamos, está plenamente documentado desde hace cuánto tiempo esa relación del régimen de Venezuela, primero de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro con los grupos guerrilleros colombianos? Hace varios años. Eso es bien conocido también. Antes desafortunadamente de las elecciones de Petro, el gobierno colombiano cooperaba mucho con el gobierno estadounidense y nosotros siempre nos hemos enfocado en lo que es el antiterrorismo y la guerra contra las drogas. Y lo que sabemos perfectamente muy bien, que el régimen de Maduro utilizaba a ELN, a la FARC y a la Segunda Marquetalia y los demás, le daba a ellos los recursos y el acceso a Venezuela para conducir lo que querían hacer, cualquier cosa lo que querían hacer, traficar drogas, traficar humanos, robarse lo que es el oro y los minerales del pueblo venezolano. Y también, para que sepan, yo de verdad no creo que Maduro tenía ese tipo de control sobre esas zonas de Venezuela. Y estamos hablando de Diosdado y de Vladimiro, que de verdad controlaban mucho de esos generales y coroneles que se dedicaban al contrabando y actos ilegales. Claro, pero ¿a cambio de qué le permitía primero Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro a estos grupos colombianos, grupos criminales colombianos, el ELN y las disidencias, en este caso recientemente la Segunda Marquetalia, expandir sus negocios allí? ¿A cambio de protección armada o a cambio de participar en el negocio de las drogas? Las dos. Y yo creo que también Maduro esperaba, antes que eligieron a Petro, yo creo que él pensaba posiblemente que los Estados Unidos y Colombia podrían montar algo a través de la frontera, posiblemente en Cúcuta o Arauca o algo así. Pero por esa razón él toleraba y no tanto toleraba, él quería y promovía a ELN y al FARC porque pensaba que ellos de alguna manera posiblemente podrían defenderlo a él, pero también al costo de dejarlos a ellos hacer todo lo que querían hacer a nivel ilegal también, mientras que le pagaban el dinero a Nicolásito y a Celia, podrían hacer todo lo que querían. Ustedes saben, a propósito de su paso por la CIA en Caracas, ¿cuánta plata logró sacar Maduro? ¿Cuánta plata o de cuánto es su fortuna fuera de Venezuela? Ay, Dios mío. No tengo las cifras en mente en este momento, pero le puedo comentar que en esta red estamos hablando de miles de millones de dólares en bancos extranjeros. O sea, Suiza esta mañana, yo no sé si usted está enterado, señor de la Torre, Suiza bloqueó y congeló las cuentas de Maduro en Suiza. ¿Esas cuentas son en varios cientos de millones de dólares? Hace tiempo. Bueno, no sé exactamente qué es lo que tienen en Suiza, pero te garantizo que hay varios bancos mundiales que tienen cuentas de nombre bajo el nombre de testaferros o nombre de parientes o sobrinos o hijos o lo que sea, de esos familiares. ¿Usted fue director de la CIA durante cuánto tiempo en Venezuela, señor de la Torre? Eso tampoco no lo puedo comentar. Ok, aquí en esta conversación hay cosas que se pueden decir públicamente y otras que no, ¿verdad? Exacto. Sí. De su época, y usted me dice, yo le pregunto y usted me responde si se puede o no, de esa época, ¿qué documentaron
de Maduro o de la gente de Maduro relacionada con el mundo de la delincuencia? Volúmenes. Acuérdate que la CIA también... obviamente tenemos accesos a fuentes humanas, pero también hay evidencia de comunicaciones, de señales, de comunicaciones a través de ordenadores y computadoras, transacciones bancarias, todo eso existe en el mundo. Varias agencias de los Estados Unidos y también de la comunidad internacional que se dedica a estos asuntos legales y el esfuerzo de la policía, Interpol, europeos, lo demás, saben de esta información, existe, y supongo, lo sé, que la mayoría de esta información ahora va a salir ahora en las cortes. Y ojo, para que sepan, ahora que Maduro está bajo la justicia estadounidense, no se sorpresen que él se ponga ahora a ayudar y trabajar con el gobierno estadounidense y nombrar a quienes él ha apoyado en América Latina a nivel político, a nivel ilegal, lo que sea. Y bueno, vamos a ver quién posiblemente caiga en lo que va a pasar ahora con Maduro. Que es lo que ha venido pasando además con quienes ya terminan en manos de Estados Unidos. Señor de la Torre, usted que conoció también este desarrollo en Caracas y lo que pasaba con la fuerza militar venezolana, ¿qué bombardeó Estados Unidos este sábado en la operación? ¿Cuáles fueron esos blancos? ¿Qué había allí? Bueno, sí, ahora le hago la respuesta, pero para que sepan, desafortunadamente los tengo que dejar después de esta pregunta, vale. Tengo otro compromiso, pero para que sepan, normalmente cuando estas operaciones empiezan, lo primero es eliminar lo que son centros de comunicaciones y todo lo que pueda ser un riesgo a nuestras fuerzas militares. Entonces, eliminar cualquier centro de comunicación o centro de liderazgo, o también eliminar cualquier sistema basado antiaéreo, eliminar, y bueno, como vieron, eso todo lo eliminaron en minutos. Toda esa plata que se gastaron los venezolanos en comprar armas rusas y armas chinas, pues nada, fue un gasto completo. Señor de la Torre. Sí. Sí, pero finalmente quiero preguntarle por los narcosobrinos de Cilia Flores, a quien también, pues digamos, la CIA tomó y llevó presos a los Estados Unidos y los enjuició. ¿Qué sí. tanto han colaborado y precisamente qué tanta información han aportado para poder armar todo este expediente y todo este dossier en contra del expresidente Nicolás Maduro? Bueno, eso van a tener que tener un poquito más de paciencia y lo van a ver ahora en nuestras cortes. Sí. Señor de la Torre. Yo quiero hacer una pregunta al señor de la Torre. Yo sé que tiene que irse, pero última. En el mismo, sí, ahora sí la última. Le vamos a decir que última. Ahora varias sí, veces. la última. Pero ojo, cuando quieran, por favor, comunícase otra vez. Está muy interesante esta charla, pero yo quiero preguntarle sobre los grupos criminales que han tenido asiento en Venezuela protegidos por los regímenes, por Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que al final termina siendo uno solo. Bajo este contexto, ¿cuál es su lectura de lo que va a pasar, por ejemplo, con los cabecillas de las disidencias del ELN de Colombia, pero también la gente de Hezbollah que hace presencia permanente, de Irán que también hace presencia permanente en territorio venezolano? ¿Qué va a pasar con ellos en este escenario? Muy buena pregunta y se la dejo muy clara. Para que sepa, yo creo que Hamas, Hezbollah y lo demás van ahora a tener que regresar a Irán, si pueden conseguir vuelo, no sé. El miedo mío ahora es con FARC y ELN, cuando la vida de ellos se van a hacer ahora imposible bajo las Fuerzas Armadas estadounidenses. El miedo mío es ¿qué van a hacer? ¿Van a cruzar la frontera otra vez a Colombia? ¿Qué van a hacer? Y bueno, ¿y cuál va a ser la respuesta del gobierno colombiano? Esa sí es la pregunta, la próxima pregunta. Porque no creo que van a ir a Ecuador, no creo que van a ir a Brasil. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? ¿A dónde se van a establecer? Pero, ¿está usted diciendo que la gente de Hezbollah, por ejemplo, podría terminar en Colombia? No estoy hablando de Hezbollah. Se van para Irán. No estoy hablando de ELN, de FARC. De Márquez y compañía. Exacto. Sí. Bueno, eso será parte del efecto colateral. Yo estoy de acuerdo con usted, señor de la Torre, en que seguramente viene una cantada. Usted me entiende la expresión de lo que quiere decir cantar, ¿no? Sí, cómo no.
que Maduro va a cantar. Sí, no, tengo varios amigos paisa. Bueno, chicos, los dejo. Cualquier cosa que necesitan, obviamente estoy a su disponibilidad. Vale, señor de la Torre, gracias por acompañarnos esta mañana, muy amable. No, gracias a ustedes. Fue el director de la CIA en Caracas, hizo todo el dossier, todo el expediente alrededor de los delitos de Nicolás Maduro.